Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video que siempre empiezo diciendo lo mismo, que me parece que les va a interesar. Creo que todos los videos que hago creo que les va a interesar, así que o bien esta intro hasta que se me ocurra de qué manera puedo entrar en los videos y comenzarlos. Para hoy lo que les armé es hablar un poquitito de cómo salir de la irregularidad. Es sabido que hay mucha gente que ingresa a España como turista y pasados los 90 días, como no ha podido aplicar a ningún tipo de permiso de residencia y trabajo, ¿sí? Queda en situación administrativa irregular o como a muchos les gusta llamar ilegal. ¿Sí? Pero ni siquiera el reglamento, la ley de extranjería habla de ilegalidad, sino que habla de condición administrativa irregular. ¿Sí? Bien. Y acá es donde empieza a existir un poquito ahí como de duda, ¿no? La primera duda que tienen todos es, si yo voy a España como turista y alguien me ofrece un contrato de trabajo, ¿puedo quedarme y armar un visado? La respuesta es no, ¿sí? No. Y abro paréntesis y digo, no estamos hablando de los comunitarios, estamos hablando de los extracomunitarios. Porque hay un tema por parte de los comunitarios, personas con ciudadanía española, italiana, alemana, portuguesa, francesa, que por momentos ellos siempre se sienten los distintos, ¿no? Como cada vez que uno habla del régimen de extranjería, ¿sí? Y del reglamento, mejor dicho, empiezan ellos a decir, pero lo mío fue distinto. Claro que lo tuyo fue distinto, porque vos sos un comunitario y tu régimen, tu real decreto, es específico para vos. Estamos hablando de todo el otro porcentaje de personas que, créeme, que existe gente que no tenga ciudadanía italiana, portuguesa o alemana. Entonces, ese tipo de personas tienen que gestionarse permisos de residencia y trabajo, ¿sí? Aplicando a otras condiciones o con otros requisitos. Porque siempre que hago este tipo de videos aparece uno diciendo, pero yo llegué, busqué trabajo e hice mis papeles. Cuando rascás así un poquitito, esa persona tenía pasaporte italiano, sí consiguió trabajo, hizo su CUE por trabajo por cuenta ajena. Pero yo estoy hablando de el resto de las personas, de los extracomunitarios, ¿sí? Aquellas personas que solamente tienen el pasaporte de su país de origen, de donde sea, que no tienen ningún pasaporte que sea europeo, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede? Está este mito de que si yo llego a España y estoy como turista en esos 90 días y alguien me quiere contratar como camarero, como vendedor, como peluquero, como peluquera, como colarista, lo que sea, me puedo quedar. No. No, primero que España lo que hace es cuidar su situación nacional de empleo. Es cómo voy a permitir que para ciertas labores, en líneas generales, se contrate gente de afuera, así sin más, si capaz tengo X determinado número de personas residentes legales en España o nacidos aquí o españoles que están sin trabajo. Entonces, primero contrátame a ellos y luego, si me puede demostrar la difícil cobertura de ese puesto de trabajo, bueno, veremos si lo valoramos o no. Entonces, eso de que yo voy como turista, si alguien me da trabajo, me puedo quedar y armar un visado, no. Los únicos que desde acá pueden llegar a gestionar un visado son los personal altamente cualificado, que tienen un proceso totalmente aparte. Si quieren, en algún momento hacemos un videito para ellos, pero bueno, quería aclarar esto. Al día 91, esa persona, si no hizo nada con su vida y no retornó a su país de origen y decidió quedarse, va a transitar, lamentablemente, un proceso de 2 años como mínimo, ¿sí? De irregularidad, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Quienes estuvimos en esa situación sabemos, ¿no? Que capaz las ofertas de trabajo no son las mejores, que no hay tanta oferta, que los trabajos quizás no están bien pagos, que hay mucha incertidumbre. Hay gente que la pasa muy bien, hay gente que la pasa un poco más complicado y hay gente que la pasa muy mal. Como siempre digo, no linkeemos experiencias ajenas y seamos lo más objetivos. Que a uno le haya ido bien no significa que a todos les vaya bien. Uno le puede haber ido bien porque cuenta con otras herramientas personales para salir a buscar trabajo, tiene otra impronta, tiene otras habilidades. Hay gente que es mucho más tímida, que le cuesta más. Entonces a cada uno va formando su camino y tiene experiencias diferentes y puntos de vista diferentes sobre determinados procesos. Bien, perfecto. ¿Cuándo puedo salir de esta situación administrativa irregular? Comúnmente, como decimos, ¿cuándo puedo tener papeles? Primero tenemos que llegar como mínimo a los 2 años de estar de forma irregular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay un mito muy importante de esto de que, pero si yo estoy hace 8 meses irregular y alguien me ofrece un contrato de trabajo, ¿yo puedo? Vos podés siempre y cuando cumplas el requisito de los 2 años mínimo
de residencia irregular en España. La gente cree que este tiempo es como, bueno, si aparece algo antes, extranjería me la va a perdonar. No. Cuando enumeramos los requisitos generales de los arraigos sociolaboral, socioformativo, arraigo social, el tiempo es un requisito tan importante como conseguir un contrato de trabajo o aplicar una formación. ¿Tá? Entonces, por más que te quieran ofrecer un trámite, un contrato antes, por más que el empleador esté recontra interesado, si vos no tenés los 2 años, ¿sí? No vas a poder presentar tu trámite en extranjería. Que des con alguien que te lo quiere igualmente presentar, son 5 pesos aparte. Hace un tiempo, en un vivo, una chica me cuenta que su novio tenía creo que 1 año y medio o un año y apenitas. Me acuerdo de esa experiencia. Y una persona autopercibida gestora le estaba tramitando su arraigo sociolaboral. No sabemos el desenlace. ¿Sí? De hecho, yo hasta le leí a la chica en el vivo el articulado para decirle, ojo, ¿le pagó? Porque, a ver, eso va a salir desfavorable. Y uno dirá, bueno, en el peor de los casos se lo deniegan. Sí, pero cuando extranjería deniega, también da unas lindas invitaciones a retirarnos del territorio. No es como, ay, bueno, venite dentro de 6 meses. ¿Se entiende? Entonces tenemos que medir un poquito las consecuencias de llevar adelante, estar mal asesorados, de querer saltarnos siempre algo. Como siempre digo, a veces venimos de países donde está muy normalizado saltarse determinados procedimientos porque nadie controla nada. Acá en muchas ocasiones la gente tuvo que pagar consecuencias muy altas por querer pasarse de listo o creer de que como en mi país no pasaba nada, siempre le digo, cámbiense en el chip. Entonces, si ustedes quedan en situación administrativa irregular al día 91, la única manera de poder salir de esta irregularidad es a los 2 años como mínimo. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque hay mucha gente que pasa mucho más tiempo. Y el otro día, yo siempre traigo a colación experiencia de los vivos porque me gusta, para mí es muy enriquecedor esto. Una señora se burlaba, ¿sí? No me quedó claro si ella era española o era argentina, pero lo que sí sabemos, por las que estábamos ahí en el vivo, porque la empezaron a funar feo, es que ella tenía un marido argentino. Y ella se empezó a burlar cuando yo conté mi experiencia de que pasé más de 3 años para tener papeles. Cuando yo estuve acá, en su momento hice papeles, estaba el anterior reglamento y no eran mínimo 2 años, eran mínimo 3 años de estar de forma irregular para aplicar un arraigo social. Después hubo una modificación, incorporé el arraigo para la formación, ¿sí? Que lo hace a 2 años, y después tuvimos el nuevo reglamento que acota todos los arraigos a 2 años, ¿sí? Pero a mí me tocó, soy de la vieja escuela. Y la señora se burlaba, ¿no? Como, ay, ¿cómo? Si no eran 3 años, hay un montón de gente que llega al tiempo mínimo y no consigue un dador de empleo. Porque quien lo empleó durante X cantidad de tiempo le dice que no le puede dar papeles. O que no quiere, o que le resulta imposible. Y no es ir a buscar en los clasificados o en los avisos, porque el proceso para que el empleador pueda darte un contrato es esperarte a que salga la resolución, presentar documentación. Y hay muchos empleadores que no quieren llevar adelante ese proceso. Entonces, saquemos esto de que a los 2 años me dan papeles. Los 2 años es el tiempo mínimo que tengo que estar, es un requisito más de un montón de otros. Entonces, a veces esos otros son mucho más complejos. De hecho, yo a esta señora le dije, mira, si tenés un marido argentino, dudo que le guste que te estés burlando de las desgracias de otro, es más él siendo inmigrante viviendo acá. Dudo, él tendrá, creo, y eso que soy bastante crítica con mis paisanos, debe tener otra empatía que vos no la estás teniendo. Pero esto es importante que lo sepan, de que no es por cumplir el tiempo que te dan papeles. El tiempo es un requisito que tenemos que cumplir como tantos otros. Así que, pasado en limpio, una vez que vos quedás de forma irregular acá en España, la única forma de poder aplicar alguno de los arraigos, que son 3, arraigo sociolaboral con un contrato de trabajo, socioformativo, eligiendo llevar adelante una formación, ¿sí? Más un informe de integración social, o el arraigo social, donde hacemos acreditación de fondos, informe de integración social, o suplimos el informe de integración social si tenemos vínculos familiares residentes ya acá en España. Si quieren, después ahondamos en detalle con alguno de estos reglamentos, de estos arraigos. El que más la gente aplica es el arraigo sociolaboral, que hoy en día también está poniéndose un poquito áspero porque extranjería está requiriendo todo el tiempo la solvencia económica del empleador, y a veces el empleador puede tener todas las intenciones de llevar adelante nuestro proceso para regularizarnos,
y se encuentra con que para extranjería no es suficiente su solvencia económica. Entonces ahí ya se pone un poquito difícil la situación. Pero bueno, más que nada este tipo de videos los trato de hacer para evitar que den con gente muy malintencionada. Que como le pasó a este chico, que la novia nos contó, le inició el trámite a sabiendas que no iba a salir. ¿Sí? Me hubiese encantado saber el desenlace de esto, porque digo, ¿qué le habrá dicho? Porque encima extranjería, cuando a vos te deniega, te da una explicación de la denegación. A veces como que remite mucho a los articulados y bueno, pero últimamente está tomando el trabajo de explicártelo como en palabras coloquiales, ¿no? Te cita todo el articulado, la normativa, la ley, el reglamento, todo, y abajo te explica bien en el último párrafo el por qué. Entonces, habrá que ver qué le habrá dicho. Me confundí, perdón, en ese momento disocié y te escuché 2 años y vos me habías dicho que tenías 1 año y 3 meses, pero más que nada por eso, ¿no? Para que tengan cuidado, para que se informen. Uno cuando está de forma irregular está contando los días, tachando los días para poder presentar su arraigo, y si encima las cosas no son responsables, no está bueno pasar un tiempo más, ¿sí? A mí me ocurrió cuando estuve por aplicar, a mí me pasó que me nos presentaron en ese momento todos los trámites mal. Inmigrante clase B no era lo que es esto, ¿sí? Esto fue hace como casi 4 años atrás, sí, más o menos 3 años y medio atrás, y fue volver a empezar con toda una decepción tremenda, ¿sí? Y es volver a pedir toda la documentación de nuevo, ¿no? Certificado para volver a presentarlo, ¿no? Certificado de empadronamiento actualizado de nuevo, antecedentes penales, apostillarlo, preparar todo. Y es desgastante, porque uno lo espera, ya llega cansado al finalizar el proceso. Imagínense si encima las noticias no son buenas. Así que nada, vamos a pasar en limpio por segunda vez. Si llegaste acá y estás como turista, por más que te quieran ofrecer un contrato de trabajo, no vas a poder llevar adelante ningún tipo de visado, ¿sí? A menos que seas personal altamente cualificado. Ahí hay como una alternativa dentro de los 90 días como turista, pero para todos los simples mortales que no trabajamos siendo un personal altamente cualificado, no se podría llevar adelante, y en el supuesto que se pueda llevar adelante tenemos que estar en país de origen nosotros esperando el proceso para que entremos con el visado ya aprobado, ¿sí? Punto número 2, una vez que quedas de forma administrativa irregular, tenés que pasar como mínimo esos 2 años de forma irregular en España para poder aplicar a alguno de los arraigos, que cada uno tiene requisitos totalmente diferentes. Mi recomendación es que cuando ya te estén faltando 4 meses más o menos para poder aplicar a estos procesos de regularización, empieces a ver por cuál vas a ir, ¿sí? Porque cada uno tiene ahí como una vueltita de tuerca que quizás te demore mucho más. Sería genial que a los 2 años y un día se podría presentar el trámite. Eso lo vas a poder hacer siempre y cuando vayas preparando tu carpeta con antelación, ¿sí? Pero informate, porfa. Te mando un saludo, te leo en los comentarios. Me dejas algo lindo o que sea un emoji que para ustedes es gratis y a mí la verdad que me ayuda un montón.